Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 95, versículos del 1 al 3. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzar y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque nos permite, Señor, estar aquí adorándote, adorando tu nombre, tu santo nombre, Señor. Pongo en tus manos a nuestro grupo de alabanza, pongo en tus manos a nuestro hermano Carlos Cortés, que nos trae el mensaje de esta mañana también, Señor. Está con nosotros, Padre, abre nuestras mentes y abre nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz y podamos guardarla en ella, Señor. Podamos llevarla a la práctica, lo que aquí aprendamos, Señor. Está pues con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un privilegio que en este día yo pueda compartir con ustedes la palabra de Dios. Sé que muchos no me conocen, pero sí conozco a Lalo, ¿verdad? Como le nombro cariñosamente. Y bueno, es un privilegio, créanme, que yo pueda a través de estos dispositivos poder compartir el evangelio, poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en la iglesia a través de su palabra, porque las cosas están cambiando para bien, ¿verdad? En medio de este confinamiento. No dejamos de predicar, no dejamos de hacer aquello, ¿verdad? Bueno, pues mi nombre es Carlos Cortés, soy pastor de la Iglesia Bautista Eliasim ahí en Guadalupe, Nuevo León, ahí en la zona metropolitana de Monterrey. Y pues estamos sirviendo también en el Centro Estudiantil Bautista, así comúnmente se llamaba en aquellos tiempos. Ahora somos Ministerio Estudiantil. Seguimos trabajando con los estudiantes. Y pues se nos dio la tarea de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y el énfasis que nos recomendaron era acerca de la enseñanza, acerca de la importancia que debe haber en nuestra vida, no dejar de ser ministrado, de ir creciendo a través de la palabra. Quisiera decir muchas cosas, pero por cuestión de tiempo voy a tratar después quizás de hablar un poco de mí, que ustedes me conozcan. Pero creo que en esta mañana o en esta tarde lo importante es que usted pueda recibir la palabra del Señor. Permítanme hacer una oración y que se cumpla precisamente el propósito de esta transmisión y que sea exaltado y que usted pueda encontrar también el mensaje. Usted puede encontrar también el anhelo, la fuerza que la palabra de Dios, que es poderosa para el cristiano, para los hijos de Dios, pues se cumple en usted. Vamos a orar y empezamos de esta manera. Amado Padre Celestial, nuestro Padre bueno y santo, oramos, Señor, para que se cumpla el propósito, Señor, de la exposición de tu palabra. Y, Señor, pues pedimos de tu dirección. Pedimos, buen Padre, que alimentes el corazón de mis hermanos, nuestros amigos, Señor, que nos escuchan, y que las veces que pueda ser reproducido, Señor, esta señal o la grabación, Señor, también se cumple el propósito en aquellos que anhelan, Señor, tu palabra. Padre, también que puedan encontrar, Señor, la paz, puedan encontrar, Señor, la fortaleza y sobre todo, Señor, este énfasis, Señor, la importancia de ser enseñado, la importancia de ser, Padre, ministrados, y que esto nos permita, Señor, desarrollarnos dentro, Señor, de las iglesias, dentro de tu pueblo, Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Padre, oro y seas exaltado, Señor, en todo lo que digamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bien, pues decía hace un momento que nos hacían la recomendación, el énfasis de la enseñanza. Y pues es un tema bastante interesante también, porque es la manera en que la iglesia se alimenta. Es la manera en que la iglesia va a fortalecerse y se va a desarrollar. Entonces, es uno de los temas que debemos tener siempre presente, la importancia de que la iglesia reciba el alimento necesario. Bueno, voy a tomar el ejemplo de una situación. Hay una carta que nos habla acerca de un problema por haber descuidado pues la enseñanza, haber descuidado la doctrina, el credo, los principios de la palabra de Dios. Y vamos a tomar este ejemplo para que nosotros podamos darnos cuenta la manera en que nosotros estamos recibiendo, de qué manera mi actitud, la actitud que tenemos para recibir la palabra de Dios, no solamente para recibirla, sino para obedecerla. ¿Cuál es la manera en que nosotros estamos respondiendo a esas palabras? Entonces, quédese conmigo
abra su corazón y esto nos ayude a confrontarnos si realmente la manera en que estoy recibiendo la palabra de Dios es la mejor manera. Y si le estoy dando importancia y si realmente se está cumpliendo en mí precisamente estas palabras, si me están haciendo crecer, si me están haciendo avanzar, todo lo que la palabra de Dios nos enseña que puede hacer una realidad en su vida. Y vamos a usar en esta tarde el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Capítulo 5 de la carta a los Hebreos, hay una situación. Créame, cuando nosotros vemos la carta a los Hebreos, estamos hablando de una carta que en su contexto va dirigido con la intención, ¿verdad? Con el énfasis de motivar a la iglesia, a los creyentes, a que sigan avanzando, a que sigan creciendo, a que sigan desarrollándose, animados. O sea, estaban pasando por momentos donde muchos judíos cristianos estaban se dice que fue escrita en tiempos de dificultades. Entonces, está llamando a la atención, esta carta es con la intención de animarlos, de seguir adelante. Y hay unas situaciones por el cual en ocasiones la iglesia se estanca, la iglesia no quiere avanzar, la iglesia no quiere, pues simplemente, ¿verdad? Se estanca. Y vamos a ver algunas razones por las cuales suceden estas cosas. Y yo decía hace un momento que usted pueda ver también la actitud o la manera en que usted está recibiendo esta enseñanza. Qué cosas nos pueden perjudicar, qué cosas pueden llegar pues a estorbarnos, ¿verdad? Nosotros mismos, no la palabra, sino nosotros esto puede llegar, podemos encontrar estorbo, qué actitudes pueden estorbar en nosotros y de esa manera podemos estar descuidando el crecimiento en nuestro crecimiento espiritual y también el crecimiento de la iglesia. Y bueno, miren, decía hace un momento que la intención de esta carta es precisamente para animarlos, para avanzar. Y bueno, capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Y empezamos a leer desde el verso 11. Sí, voy a compartir a partir del verso 11. Fíjense lo que dice la Escritura. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, o sea que hay mucho tema. Hay mucho por qué hablar, por qué discutir. Como dice aquí, tenemos mucho que decir. Porque el escritor está tratando de ser más enfocado hacia la situación. Porque podemos encontrar varias razones por las cuales la gente deja de crecer, la gente deja de desarrollarse, deja de producir. Porque yo veo en la carta a los Hebreos, vemos que los cristianos son productivos. Los cristianos muestran sus obras, dan evidencia, ¿verdad? De crecer. Es como dijéramos un árbol de naranja. Su naturaleza es que cada año esté dando fruto, su ciclo está dando fruto. Lo mismo, por poner un ejemplo, el cristiano siempre tiene que estar dando fruto, tiene que dar evidencia de que Cristo está en su vida. Y bueno, por eso dice el verso 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, ¿verdad? Cuando hablamos de difícil de explicar, estamos hablando de eso, de esos detalles, ¿verdad? Pero yo sigo leyendo, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, en otras palabras, han sido lentos en el aprendizaje. Algunos textos dicen que han sido lentos en obedecer. Pues sea cual sea la razón, no estaban de manera correcta, no se estaban haciendo las cosas correctas. Dice, se había hecho tardos para oír. Posiblemente algunos creen, ¿verdad?, que se habían hecho perezosos a oír la palabra o a obedecer la palabra. Pero no vamos a entrar en detalle porque podemos hacer una lista, como decía hace un momento, dice ahí, porque es difícil de explicar. Hablando de la razón. Y yo creo que usted puede darse cuenta por cuáles son algunas de esas razones por las cuales usted ha dejado de alimentarse o de crecer. Pero les vamos a seguir leyendo.
por cuanto os habéis hecho tardos para oír, para obedecer. Dice, porque debiendo ser ya maestros, es decir, que ya no solamente se estaban alimentando, sino que ya están en esa edad de enseñar a otros, de ayudar a otros. Dice así, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pone hace una ilustración, una comparación, ¿verdad? Está diciendo el texto, oye, pues ya debiendo ser ya maestros. Dice que tenemos la necesidad de volverles a enseñar, pero ¿cómo? Enseñar otra vez los rudimentos. Y son parecidos como a los bebés, como a los niños, que quieren que le demos ahorita lechita, ¿verdad? Cuando realmente ya deberían estar comiendo algo más sólido. No sé si alcanzamos a ver la comparación que está haciendo el escritor bíblico. Porque debiendo ser ya maestro, tenemos la necesidad de volverlos a dar lechita. Es decir, ya, o sea, ya no son maestros, todavía no son maestros, porque tenemos que enseñarles todavía los primeros rudimentos, dice aquí. Y pasan a ser como niños que necesitan la leche, ¿verdad? Lechita, leche espiritual, lo más blandito, ¿verdad? Por decirlo así. Y dice el texto, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Cuando hablamos de la palabra de justicia, se refiere a usar la palabra de manera justa. La palabra, usar la palabra de manera correcta, la palabra de justicia. ¿Cómo usar la palabra correctamente? Dice, todo aquel que participa de la leche, o sea, todo aquel que es bebé, todavía no puede usar la palabra, ¿verdad? Para hacerlo justo, a través de la palabra entender la justicia, usar la palabra de manera correcta. Dice, sí, es inexperto en la palabra porque es niño. O sea, no, el escritor no puede seguir hablando de cosas ya más firmes, más concretas, porque todavía necesitan leche, porque todavía son niños, y la razón, decíamos un momento en el verso 11, porque se han hecho tardos para oír. Bien, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiero decir con esto? La misma comparación. No podemos dar alimento sólido porque solamente son para los que ya han crecido. La comparación, ¿verdad? A un niño no se le puede dar alimento sólido porque todavía su cuerpo, sus intestinos no están preparados para desintegrar o no sé cómo digerir alimento sólido. Entonces dice el texto, ¿verdad? Pues le estamos dando eso porque no podemos, porque todavía son inexpertos, ¿sí? Porque ya debiendo haber crecido, todavía no podemos hablar de esto, porque todavía siguen siendo bebés. La pregunta que nos hacemos aquí, ¿qué pasa si tenemos una iglesia de puros niños? Vamos a tomarlo de manera figurada, o si lo quiere tomar de manera literal, no pasa nada. Pues necesitaríamos más maestros para poder atender a los niños. Y los niños, pues, muchas ocasiones, ¿verdad? Pues como su edad, pues nos van a hacer berrinche, nos van a necesitar que los ayudemos con el pañal, llevarlo al baño, todo. O sea, se requiere de más atención. Entonces, no quiero decir que esto no lo haga la iglesia, sí, pero es cansado que todo el tiempo, ¿verdad? Se requiera de tanta gente para seguir atendiendo a niños. Por eso hay lugares, hay etapas, ¿verdad? Hay etapas donde sabemos que los niños tienen que pasar por cierto proceso, pero no se quedan ahí, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo aquí, que hay una dificultad enorme. Hay algo que la iglesia está teniendo problemas. Hay algo en la iglesia que tiene problemas. La iglesia es una iglesia de niños. Vamos a decirlo de manera figurada. No pueden avanzar porque no se han alimentado adecuadamente.
y hablamos de las enseñanzas, ¿verdad? Hablamos de la manera en que el pueblo, la iglesia, ha respondido de manera correcta hacia la enseñanza, hacia la palabra. Por eso dice el verso 11, acerca de eso tenemos mucho que decir y explicar y no quiero hablar mucho de eso. Solamente que usted pueda en este momento reflexionar si usted realmente está creciendo, si usted realmente está teniendo esa actitud correcta de crecer, de ir más allá, de caminar, no quedarse, ¿verdad? Gateando, no quedarse ahí sentado. No es no quedarse ahí esperando que lo sigan ayudando, sino que usted pueda valerse, usted pueda fortalecerse y avanzar, ayudar a los más necesitados. Y bien, pues estamos hablando de esta carta que nos está desafiando. Hebreos capítulo 6, sigo leyendo. Por lo tanto, o sea, por esta razón o por este problema que tenemos. Y esta es la parte donde yo quiero profundizar un poco. Por lo tanto, por todo aquello que hemos hablado, por todos esos problemas, ¿sí? Y hablar de esta carta a los hebreos cristianos, vemos que hay una solicitud, ¿verdad? Vemos que hay algo que el escrito, la palabra de Dios quiere que nosotros atendamos con solicitud, o sea que no es sano que sigamos así, ¿sí? Si dijéramos, ok, vamos a tener una iglesia de puros niños y ahí se va, no, la Biblia está diciendo es que esto no es correcto. No es correcto que usted se pase toda la vida con una actitud de bebé, con un crecimiento, perdón, sin crecimiento, ¿sí? Y yo creo que por ahí hemos recibido esa enseñanza que el cristiano es como un bebé, va creciendo, va haciéndose joven, va haciéndose adulto y se reproduce, ¿verdad? Con otro discípulo, alcanza a otro discípulo y bueno, son procesos y la escritura nos habla muy claramente de esas etapas del cristiano. Y bueno, el escritor bíblico describe aquí en el capítulo 6, en esta carta, la deficiencia que hay en la vida de los lectores, ¿verdad? Él está poniendo en evidencia ese problema, esa deficiencia que hay en la vida de los hebreos. Y sobre todo en aquellos que van a recibir esta carta, la escritura nos está diciendo que hay algo deficiente, hay algo que no es correcto. Y si Dios nos está diciendo que esto no es correcto, entonces tenemos que poner atención y sobre todo, amigos, hermanos, tenemos que cruzar. Yo no sé, no conozco bien la congregación, pero usted ya debe haber pasado. Los líderes, todos tenemos que ir avanzando. El pastor tiene que ir creciendo. El pastor se tiene que reproducir en otro pastor, en otro líder. Entonces, esa es la naturaleza. Tenemos que irnos desarrollando. No nos podemos quedar sentados. Eso sería deficiente, ¿sí? Porque la iglesia se sigue desarrollando, sigue adelante. Entonces, el escritor describe en esta carta la deficiencia que hay en la vida de los lectores, de los cristianos, de la iglesia, de los hebreos. Deficiencia, hermano, y quiero que usted vea y entienda esto, esa deficiencia que les había estorbado para que la iglesia se desarrollara. ¿Se desarrollara en qué? Pues en sus ministerios, se desarrollara en sus campos, se desarrollara en los trabajos, se desarrollara en su crecimiento. Les había estorbado su desarrollo, les había impedido crecer por tener una actitud de niño. Es decir, eso les había impedido madurar. La iglesia de Cristo tiene que tener etapas, tiene que estar marcado las etapas en la iglesia. No se la va a pasar todo el tiempo un grupo dando, no. Tiene que pasar un momento donde tú tienes que dar. Te damos, tienes que darlo, tienes que hacerlo. ¿Sí? Como ese proceso que nuestro Señor Jesucristo nos evangelió. ¿Cuál fue el proceso? Primero le dijo a sus discípulos, ven y vean cómo lo hago, cómo vivo, cómo hablo, cómo predico, cómo pienso, cómo amo, cómo sirvo, cómo respeto, cómo hago las cosas. Ese fue el primer proceso, ven y ve. Luego en la escritura vemos que Jesús le dice a sus discípulos, háganlo,
primero es vengan y vean. Luego, hagámoslos juntos. Hay una parte en los evangelios donde Jesús y los discípulos están haciendo las mismas cosas. El acompañamiento, ¿sí? Ven, ¿verdad? Y ve, hagámoslos juntos, vayamos juntos. Y va Jesús enseñándoles. Segundo proceso. Tercer proceso, vayan ustedes, ¿sí? Y los mandó, ¿verdad? De dos en dos, y así es la historia de los evangelios. Pero hay procesos. Usted no puede impedir o estorbar el desarrollo. Cuando no todo el tiempo nos lo vamos a pasar, ven y vea, ven y vea. Es momento de que tú lo hagas y es momento de que tú lo hagas después solo. Es un proceso en la iglesia. Esto es grave para la vida de los cristianos porque impiden, porque se estorban y no permiten ese desarrollo que debe existir en la vida de la congregación. Si no se atiende esta área, ¿verdad? Pues nos podrán, hermanos, distinguir más adelante en las cosas que se están haciendo bien o mal. Usted no me podrá distinguir si el desarrollo de la iglesia es normal o no es normal. Usted tiene, ¿verdad?, que crecer en la palabra para que usted pueda ayudar en las deficiencias que pueda haber en la iglesia, mi hermano, ¿verdad? Y entonces, esto lo que vemos nosotros ahí en el capítulo 5, pero pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y estamos hablando de esta gente que ya creció y que pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esto es bastante tremendo, porque si el Hijo de Dios, el cristiano, no aprende qué es lo bueno, qué es lo malo, simplemente destruye, simplemente estorba, simplemente hace que las cosas no sucedan en la iglesia. No es bueno. Es bueno que en tu proceso lo vayas entendiendo, pero es muy malo que te quedes sin saber lo que es bueno y lo que es malo. Acostumbrarse a vivir de esta manera correcta. Estamos hablando de que las personas que aprenden a vivir de manera correcta, es decir, que están madurando, vivir en madurez, esto nos va a llevar a tener un discernimiento entre el bien y en el mal. No solamente va a estorbar para la iglesia, sino que el mismo cristiano se va a enfrentar con dificultades en su vida diaria. No va a saber distinguir, como leíamos hace un momento ahí en el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es algo provechoso para usted. Si usted está creciendo, es provechoso para que usted aprenda a decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si usted está en ese proceso, está bien. Pero si usted se quedó sin que pueda discernir entre bien y el mal, lo que puede estar haciendo en la iglesia es que cuando alguien quiera juntos tomar una decisión por algo bueno, pero como usted no lo sabe discernir, lo más seguro es que usted quizás le estará estorbando para que la iglesia haga lo mejor o haga un bien. Pero como usted no puede distinguir porque no ha crecido, puede llegar a estorbar, como decía hace un momento. Escucha un poco feo, pero esa es la verdad, hermano. Entonces debe tener cuidado, debe reconocer que usted necesita ese crecimiento. Y llegando a la escritura en el capítulo 6, hermanos, dice, por lo tanto, y este es por lo tanto, dice, por esa razón de esas dificultades, dice el verso 6, en el verso 1, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Cuidado, vamos a interpretar bien este texto. Dejando, dice, por esta razón, dice, dejemos ya los rudimentos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa los rudimentos? Dice el capítulo 6, verso 1, está conmigo, ¿verdad? Por lo tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Y qué significa rudimento? Pues ahí en griego la palabra rudimento es argesh, es una palabra que se usa para decir arkesh, que significa, es la misma palabra que usamos para decir arquitectura, que se habla precisamente de diseño, de principio. Entonces lo que está diciendo el Escritura, por lo tanto, dejando ya los rudimentos, dejando ya lo primero, ¿verdad? Dejando ya lo inicial, lo del principio.
Pero cuando dice aquí, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, no estoy diciendo que abandonen toda esa creencia, sino que cuando dice aquí los rudimentos, estamos hablando de algo que es el diseño. Este es el diseño, es decir, este es lo que de una manera fue cimentado, ¿sí? El principio, o sea, dejando ya lo del principio, es decir, como los arquitectos decía hace un momento, la palabra hay rudimentos, es principio, diseño, dejando ya ese diseño. ¿Cómo es esto? Cuando los arquitectos van a construir una casa, empiezan con la zapata, pero no solo se quedan diseñando zapata. Por eso dice, dejando ya los cimientos. Eso, los rudimentos significa cimiento. Dejando ya los cimientos, ¿por qué? Porque de ese cimiento usted necesita crecer. Y eso es lo que está diciendo. No está diciendo que ya abandonemos y que dejemos de creer la escritura o la palabra. No está diciendo, sino está diciendo que estos rudimentos es el cimiento. ¿Sí? Esto que dejamos es el cimiento. Por lo tanto, dejando ya los cimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, vamos a crecer, vamos a perfeccionar. Después de que hemos puesto los cimientos, vamos a perfeccionar, vamos a crecer, vamos a construir, ¿sí? Pero ¿qué pasó con estos hermanos? Cuando leímos el verso 11 del capítulo 5, es que solamente se habían quedado ¿en qué? En los cimientos. Pero ese cimiento no estaba listo para que siguieran creciendo. No estaban bien cimentados. Se habían hecho tardos para oír. Entonces debemos tener, amigos, hermanos, debemos tener cuidado de la manera en que hemos cimentado. Si está usted bien cimentado, entonces es el momento de que empiece a construir. Y dice así el texto, dejando, dice, de Cristo, dice así el texto. Dice, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Es decir, que esta palabra perfeccionar habla, en griego significa Philips, que significa adulto. Y se usa muchas veces también para decir maduro. Entonces, ¿vamos a qué? A madurar. Después de dejando ya estos cimientos, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir creciendo. Sigue con la misma idea o usando la misma figura del niño y del adulto. Sigamos. Después de estos cimientos, sigamos a la adultez, sigamos creciendo. Por eso lo quiero decir de esta manera. Dice, no echando otra vez el fundamento. Dice aquí el texto. Dice, no echando otra vez el fundamento el fundamento. ¿Qué era el fundamento? O sea, el cimiento. Vuelvo a hablar. ¿Cuáles son los fundamentos? Ese es el cimiento. Pero aquí empieza a hablar en qué consiste ese cimiento. ¿Sí? ¿En qué consiste ese cimiento? Vuelvo a repetir, a ver, espero que no se me vaya a perder. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos, por lo tanto, dejando ya este cimiento, dice, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, dejando, ya hemos dejado, ya hemos sembrado, ¿verdad? Ya hemos puesto esta base. Dice, vamos adelante, dice, a la perfección. Después de haber puesto esa zapata, vamos adelante, vamos a madurar, vamos adelante a la perfección, vamos a la madurez. Y luego dice aquí, dice, no echando otra vez el fundamento, no volvió, o sea, vamos a crecer, pero no echando otra vez más zapata, más cimiento, no vamos a crecer echando más cimiento. Eso es lo que está diciendo el texto, no vamos a crecer echando más cimiento. Y nos dice, ¿en qué consiste el cimiento? Fíjense bien. Este cimiento dice, no echando otra vez el fundamento, el cimiento del arrepentimiento de obras de la fe en Dios. Luego dice ahí, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es esto? Pues ese fundamento o ese cimiento, dice, si vamos a crecer, no vamos a crecer echando más cimiento. Otra versión dice, no volvamos a echar más de lo que ya hemos cimentado. Dice otra versión, palabras para todo. Dice en esta parte del texto, dice de esa manera, no volvamos a echar más de lo que ya cimentamos o de lo que ya hemos construido. Y dice, no construyamos más, no hablemos más, por ejemplo, del arrepentimiento,
no hablemos más de las horas muertas, no hablemos más de la fe en Dios, no hablemos de la doctrina del bautismo, no cimentemos más de la imposición de manos, o sea, porque esos eran los primeros rudimentos. Dice allí, ¿verdad? De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto era la doctrina del fundamento. Este será precisamente en la historia, se menciona que este era el fundamento, el credo de los apóstoles. Es decir, que ellos, cuando venía una persona a Cristo, para poder cimentar, para poder sembrar y cementar en la vida de los cristianos, se hacía precisamente este cimiento en la vida de los cristianos. Y se cimentaba con la doctrina del arrepentimiento. Lo que está diciendo el texto es que cuando había ese cimiento cuando una persona venía a Cristo, aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, se le enseñaban estos fundamentos, estos principios, estos rudimentos, esta doctrina, es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? No volvemos a volver a echar otra vez los mismos fundamentos, sino que necesitamos crecer, necesitamos otras cosas. En el tiempo de los apóstoles, ese credo, para poder cimentar en la vida de los cristianos, se les enseñaba el arrepentimiento. Se les enseñaba la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esos eran los temas, o eran la doctrina, o eran los rudimentos para los primeros bebés cristianos. Es decir, cuando alguien abría su corazón, el credo, la doctrina que se le enseñaban a estas nuevas personas era eso: la doctrina del arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección entre los muertos y el juicio eterno. Sí, pero el texto está diciendo, dice, vamos adelante, vamos a perfeccionarnos, dice, pero no echando otra vez el fundamento. ¿Cuáles son el fundamento? Le está diciendo, o sea, acuérdate que cuando era niño espiritual, el fundamento que aventamos fue el arrepentimiento. Hablamos del arrepentimiento. Te hablamos qué significa el arrepentimiento. Te hablamos de la doctrina de la obra muerta, de la fe en Dios, etc. Todo lo que acabo de mencionar. La pregunta aquí, esas eran las doctrinas fundamentales para los nuevos cristianos. Y la pregunta que yo te hago aquí, ¿tú sabes esto? ¿Tú has sido enseñado qué significa el arrepentimiento? ¿Qué significa tener fe en Dios? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa la imposición de manos? Sí, lo que dice, ese es el credo de los apóstoles. Te lo vamos a explicar para que no se me vaya a ir por otro lado de un pensamiento carismático. No. Y que se les enseñaba también la resurrección entre los muertos, que un día vamos a resucitar y todo eso. Y el juicio eterno. Ese era el primer fundamento. Esa era la primera doctrina para los primeros cristianos. Y no nos podemos pasar toda la vida hablando de ellos, porque hay otras cosas que usted necesita, como dar frutos, ¿sí? Como vivir en fe, predicando evangelio, de todo eso. Hay muchas cosas que hacer después de que usted ha sido cimentado con la palabra, con estos temas, con esa doctrina, que era la doctrina de los apóstoles, era el credo de los apóstoles. Cuando alguien venía a Cristo, este era el fundamento, esta era la doctrina que primero se le enseñaban a los cristianos, al creyente, para que pudiera crecer. Ahora, si usted no ha crecido, es posible que usted no entienda la doctrina del arrepentimiento, la fe que debemos tener o vivir en Dios. ¿Qué significa el bautismo? ¿Verdad? ¿Qué responsabilidad tengo sobre todo en estas cosas? ¿Verdad? Para los nuevos cristianos. Y eso es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el texto. Mire, voy a desarrollar rápidamente en qué consiste esta doctrina, porque después de ahí hay algo que hay una solicitud de parte de la palabra de Dios, de parte del escritor bíblico hacia nosotros. ¿Sí? ¿En qué consistía? Pues esta doctrina, ¿en qué consistía esta doctrina, ese fundamento? Bueno, pues los apóstoles pues enseñaban la doctrina del arrepentimiento, que significa cambio de mente, así sencillamente. En otras palabras, cambio de actitud o evidencia de un arrepentimiento. Es decir, que si tú te has arrepentido, si tú has venido a Cristo y te has arrepentido de la manera que
vivías antes, debe haber durante estos tiempos, debe haber evidencia de que realmente te arrepentiste, de que realmente has seguido a Cristo. Hablaban de la doctrina del arrepentimiento. Dejaste de robar, dejaste de mentir, dejaste de adulterar, de fornicar, dejaste de varias cosas. O sea, debe haber evidencia de que te arrepentiste. Y esto es lo que enseñaban los apóstoles, a no mentir, a no matar. ¿Sí? Entonces, los apóstoles, su credo, su doctrina estaba basado precisamente en esa doctrina del arrepentimiento. Has venido a Cristo, te voy a enseñar qué significa vivir en Cristo. Y le enseñaban la doctrina del arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué tienen que volver a enseñar sobre el arrepentimiento? Pues eso ya lo hablamos, ¿verdad? Eso ya pasó. Y eso es lo que están diciendo. Entonces, si tú entendiste la doctrina del arrepentimiento, esto te debe de llevar a otro nivel. ¿Sí? Y fíjense, cuando viene a nuestra mente, ¿qué se supone que es el arrepentimiento? ¿Verdad? El escritor supone que los cristianos pues ya no muestran interés en actividades que los lleva a la destrucción. El escritor está diciendo, ¿sabes qué? Pues ese tema ya no tengo que hablarlo. ¿Por qué? Porque ustedes ya no están como para estar luchando con estas cosas. Se supone que ya no hay interés por el mundo, por el pecado. Por eso lo está diciendo el escritor. Por lo tanto, con todas esas cosas que has dejado, vayamos más adelante. Ustedes ya entendieron la doctrina del arrepentimiento y da como hecho de que no muestren interés en las cosas del pasado, sino que usted está mirando hacia el futuro, hacia las cosas celestiales. No está jugando ni mirando al pecado. Entonces, esto significa que si hubo arrepentimiento, pues hubo un cambio de mente, ¿verdad? Si hubo un arrepentimiento, hay un cambio de mente, hay un cambio en cuanto a las cosas terrenales, en cuanto a las cosas espirituales. Hubo cambio de acciones. Y esto, cuando hablo de cambio de acciones, estamos hablando de que hay cambio de hábitos. ¿Sí? Ya no tiene esos hábitos que se tenía antes, que era y se corría hacia el pecado. Hay una mente nueva. Ustedes recuerden que para crear un hábito se necesita que lo repitas 20 veces. ¿Sí? Pero esto, gracias a la presencia de Cristo en nuestra vida, esto se puede hacer también. El arrepentimiento o cambio de actitud se da o se produce, ¿verdad? En el momento en que ejerce uno la fe en Dios. Por la fe, por creerle a Dios, que por confiar en el Señor su vida, esto genera en nosotros que necesitamos de Él para poder transformar nuestras vidas. El arrepentimiento nos da dirección a Dios, ¿sí? No al pecado. Si nosotros nos hemos arrepentido, nos direcciona hacia Dios. Y esto nos acerca a Dios. El arrepentimiento nos acerca a Dios, mas no nos salva. Lo único que nos salva es nuestra fe en Cristo. Quiero que entienda eso, hermano. Porque mucha gente dice, yo me arrepiento, pero el arrepentimiento es algo emocional que está dentro del hombre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre hace cosas que no están bien delante de Dios, hay un problema emocional. Hay una dificultad en las cosas, sabes que está mal y te sientes mal, entonces hay contrición de espíritu, hay cosas emocionales adentro y te das cuenta que hiciste mal. Por eso decía hace un momento, ¿verdad? Que el arrepentimiento te tiene que direccionar a Dios, te acerca a Dios, no nos salva. Solo si creemos y ponemos nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, entonces sí somos salvos. Nuestra fe en Cristo. ¿Sí me explico? Porque posiblemente usted viene a Cristo con muchos hábitos, ¿verdad? Y usted se va a desanimar y va a decir, oh, ya pequé y ya perdí la salvación. Ya pequé, ya perdí la salvación. Cuidado, ojo. El arrepentimiento no depende de nuestra salvación. ¿Sí? Estamos hablando de una actitud hacia el pecado, de una actitud que debemos tener hacia con Dios. Eso no es una actitud de algo emocional, ¿sí? Pero nuestra decisión, más que una emoción,
es una confianza que despierta a Dios en nosotros, en Cristo Jesús. Hemos dicho de otras palabras, el arrepentimiento es un estado muchas veces emocional, sentimiento, cargo de culpa, y nos acerca a Dios, ¿sí? Pero esto no genera nuestra salvación. Quien la genera es Dios en Cristo. Es Cristo, es cuando usted pone todo eso, lo pone en Cristo, ¿verdad? Ya no está sujeta a su salvación a lo que usted piensa, a lo que usted cree, sino que está sujeta a lo que dice Cristo. Si usted ha puesto su creencia, si usted ha puesto su confianza en Cristo, Él es el que le va a salvar. No son sus emociones, no son sus pensamientos. Tenga cuidado. ¿Y por qué digo esto? Déjenme, se los voy a desglosar rápidamente. Cuando hay arrepentimiento, hay convicción de pecado. Son cosas emocionales. Reconozco que he pecado, he desobedecido a Dios, confieso que lo he hecho mal. Cuando hay arrepentimiento, hay convicción de pecado, pero también hay contrición, hay tristeza emocional. Me siento triste, hay remordimiento, ¿sí? Esto está presente en nuestra conciencia. Este remordimiento que no te hace sentir bien está ahí, ¿sí? Pero esto no es suficiente porque, vuelvo a decir, ¿verdad? Esto no es suficiente porque son cosas que están ahí en la mente, ¿sí? Tienes que poner, ¿verdad? Tienes que poner tu fe y esperanza en Dios. Todo eso que está ahí, que te remuerde, debe estar en las manos del Señor. Me siento así, Señor, siento este remordimiento, te he fallado, pero en ti confío, en tu justicia, en tu amor, tu misericordia. Pongo mi confianza. Siendo un pecador, los pongo en ti. Y Dios, como decía hace un momento, Él va a despertar, Él va a poner la fe en lo que nosotros necesitamos. Él va a cambiar. Usted tiene que hacer su parte. De todo eso lo tiene que poner en las manos de Dios. Imagínense qué tremenda enseñanza para los apóstoles, para la gente de aquel tiempo, que estaba enojada, que estaba con ganas de ir y pelear contra sus opresores, contra los romanos que lo tenían de esclavos. O sea, imagínense ese dolor que había en ellos y que tenían ganas de matar y tenían que renunciar a la venganza, ¿sí? Entonces, Cristo pone esto en el corazón del hombre. Hay convicción de pecado, hay contrición, tristeza emocional, sí, pero eso no es suficiente. Solamente la fe en Cristo. Esto te acerca a Dios, que necesita a Dios, pero en Cristo puedes encontrar esa salvación, esa seguridad. Entonces, hay convicción, hay contrición o hay tristeza emocional. ¿Hay voluntad para ir hacia Dios? Sí. Ese arrepentimiento te direcciona a Dios. Te das cuenta que necesitas de Él. Hay un deseo, hay una decisión por ir y buscar a Dios, ¿sí? Y esto también, cuando estás ahí, esto hace que aborrezcas el pecado. Eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. Hay voluntad para buscar a Dios. No te quedas ahí estático, sino que el arrepentimiento te lleva hacia Dios, ¿sí? Y hay aborrecimiento de pecado. Señor, esto lo hizo de mal, pero yo quiero estar aquí, Señor, ¿sí? Entonces hay voluntad en el hombre. Cuando alguien se arrepiente, hay voluntad para ir a Dios. El arrepentimiento te dirige, te lleva a buscar a Dios, ¿sí? Ese es el arrepentimiento, ¿sí? Digo esto, el arrepentimiento no es hacer penitencia. Voy a hacerme esto, voy a hacer aquello, porque Dios, o para que Dios me perdone. El arrepentimiento no es una penitencia, hermanos, ¿sí? No es formar o educar. El arrepentimiento no es formar en la mente o construir en la mente una conducta o me porté bien, sino son frutos que vengan del arrepentimiento, pero por la fe en Cristo. Sí, porque pues hay mucha gente allá afuera, educadores, que están tratando de reformar y reeducar, pero nunca lo consiguen, sino que solamente se consigue si tenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso decía, esto no es hacer penitencia. Todo eso que tú sientes, no tienes que hacer nada para ganar la salvación, el perdón de Cristo. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe y tu confianza en Cristo y Él va a desarrollar
en ti, la necesidad de buscarle, de verle, pero tú tienes que ir a Él. Esta emoción, todas estas cosas, esta contrición nos acercan a Dios y tú tienes que depositar, Señor, he pecado, pero necesito que tú me ayudes, que tú me perdones, no importa las veces que se lo digas en el día. Pero esa era la doctrina del arrepentimiento. La fe en Cristo nos va a llevar a la justificación y a la adopción de lo que somos hijos de Dios, ¿sí? La fe en Cristo, ¿sí? Se supone que los cristianos ahora evitamos esas malas acciones, los hábitos pecaminosos que nos llevan a la muerte, acciones que pues, contaminan al hombre. Entonces era evidente que el escritor a los hebreos miraba que ellos pues estaban luchando, no habían cambiado, no estaban creciendo y que perdían su tiempo en hábitos, ¿verdad? Que los estaba distanciando quizás de Dios. Seguían hablando del mismo cimiento. Pero aquí si se dan cuenta, este credo de los apóstoles nos hablan acerca de lo que le enseñaban a los primeros cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que he repetido, usted ya lo conoce. Usted ya lo conoce. Dice allí, el verso 1, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, lo que decíamos en un momento, arrepentimiento y todas aquellas acciones, ¿verdad? Que no llevan a vida, sino que nos llevan a la destrucción, o sea, a pecado. Obras muertas habla precisamente de eso, todas aquellas cosas que no nos llevan a producir cosas buenas para la obra de Dios, o que no producen cosas buenas en nosotros, sino que son obras muertas, son pecados, producen pecado. Es lo que hace cuando hablamos de obras muertas. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a florecer, el arrepentimiento nos lleva a dar evidencias. Pero en este caso, ellos, o de una manera, la Biblia manifiesta, perdón, que ya no siguiéramos hablando de esto, porque se supone que eso ya lo sabe y que ya lo pasamos, ¿verdad? Pero sigo diciendo ahí, perdónenme, dice así, arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Enseñaban el arrepentimiento, enseñaban la doctrina de la fe, la confianza que debemos tener en Dios, ¿sí? Perdónenme. Vivir en esa libertad que hay en Cristo, sin dudas, es hablar de que vivimos por fe. Vivir por fe es que tenemos esa certeza, en la vida con Cristo. Se vive con convicción. Se vive no por vista, sino por fe. ¿Sí? Vas a llegar un momento, porque ¿qué pasa con esta gente que tiene ese problema con el arrepentimiento de obras muertas? Despilfarra toda su fuerza y toda su vida tratando de hacer cosas que le agraden a Dios. Fíjense lo que estoy diciendo, no se me vaya a ir por otro lado. Dios sabe de dónde viene, pero ese de que tú estés ahí trabajando por agradar a Dios, esto se va a dar solamente si tú estás confiando, ¿sí? Porque cuando viene uno a Cristo, viene con tanta deficiencia que los cristianos, que los creyentes pasan toda su vida tratando de agradar a Dios. Pero escúcheme bien, no estoy diciendo que sea malo, pero tratan de hacer cosas cuando todavía su mente o su confianza no se ha desarrollado. Cuando nosotros estamos en esa parte donde hemos puesto toda nuestra confianza, usted no se va a dar cuenta cuando dejó de pensar en esto. Porque cuando usted está aquí, todo lo que haga le va a agradar a Dios. Toda su confianza le va a agradar a Dios. Porque esto produce en nosotros el hacer y el querer. No el aquí, sino aquí produce el hacer y el querer para honrar y glorificar el nombre de Dios. Entiéndame esa parte, ¿sí? No es corregir solamente una conducta, sino que eso sucede cuando estamos viviendo en la fe. La fe nos va a traer convicción, la fe nos va a traer obras, nos va a traer frutos cuando estamos cimentados en la fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de obediencia. La fe, tenemos un capítulo más adelante, capítulo 11, de lo que significa la fe.
Pero la fe no solamente es solamente creer, la fe va a despertar en nosotros obediencia. No pretenda que de aquí usted empiece a tener la fuerza para obedecer en todo a Dios. No, usted tiene que venir primero aquí, descansar en Dios para que Él después produzca en usted esa confianza y esa seguridad. Y esa seguridad se va a ir desarrollando, ¿verdad? Dios le va a pedir hacer cosas, Dios le va a dar la seguridad, la fe mueve el corazón del hombre, la fe le da seguridad, la fe le va a llevar a obedecer, la fe le va a llevar a ser pleno en la vida de Cristo, pero es aquí tiene que ser en primer lugar. Por eso decía que mucha gente pasa todo el tiempo aquí cuando no tiene fe, no conoce la fe, ¿sí? Y por lo tanto se pasa todos sus años tratando de hacer cosas sin la fe o sin la ayuda de Dios. Espero que me entiendan esa parte. Esa era la doctrina, ese era el credo que enseñaba en los primeros fundamentos para las primeras personas que venían a Cristo. El primer creyente, los primeros creyentes, se les cimentaba, ¿verdad? Con arrepentimiento, con la fe. Pero bueno, por cuestión de tiempo, no quiero profundizar mucho en esto, pero también se menciona aquí que a los primeros cristianos se les enseñaba también la doctrina del bautismo, que es sumergida en agua, ¿verdad? Y sabemos lo que significa ahí en Romanos capítulo 6, el significado del bautismo. Pero esta palabra del bautismo no solamente no solamente representa o simboliza la persona que está sepultada y se levanta para nueva vida, como se nos enseña en el bautismo. No solamente se usaba para eso el bautismo. El bautismo, cuando se hacía esto, se estaba enseñando que te estabas sometiendo, ¿verdad?, al liderazgo, te estabas sometiendo al señorío de Cristo. Se le enseñaba que el bautismo era por agua, ¿verdad? Era una ordenanza, claro que sí. Pero no solamente significaba eso, meterse debajo del agua y saliera, ¿verdad? Surgiera de ahí. No solamente significaba eso. Algo que en capítulo 6 nos enseña es que cada creyente que debería estar sepultado, sumergido, ¿verdad? Debería estar sumergido, claro, sepultado en las aguas, pero en el poder y de la influencia del Espíritu Santo. No estoy diciendo que en el bautismo recibían el Espíritu Santo, no estoy diciendo eso, pero representaba, era algo por el cual enseñaban que el hombre se sepultaba para someterse, para sumergirse en la voluntad del Espíritu Santo. No estoy diciendo que tenía que levantarse con el Espíritu Santo, no, porque el primer día que usted abrió su corazón, el Espíritu Santo está ahí con usted. Y usted tenía que dar evidencia de que ha seguido a Cristo y usted bajaba a las aguas bautismales como una ordenanza. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura, que cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, significa el sometimiento o el señorío de Cristo. Porque la palabra bautismo no significa debajo del agua, significa estar sumergido o sepultado. Era la misma palabra para decir, ¿sabes qué? Sométete o sumérgete bajo la autoridad del Espíritu Santo. Eso es lo que trataban también de enseñar los apóstoles, ¿verdad? Sí bajabas al agua, sí te bautizabas, sí, pero esta enseñanza tenía un trasfondo, que cuando tú hacías esto, estaba declarando que te estabas sometiendo al señorío de Cristo, a la obediencia que debe haber en Cristo. Te estabas sometiendo de manera voluntaria al señorío de Cristo. ¿Sí? Entonces, no solamente significaba el agua y todo eso, sino que cuando vemos el libro de Hechos que se habla del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando del sometimiento, estamos hablando de la influencia bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Esto eran doctrinas básicas para los primeros creyentes. Pero dice el escritor, por lo tanto, dejemos esto que estamos hablando para que sigan creciendo. Entonces se hablaba de la doctrina del bautismo, pero también se hablaba de la doctrina de la imposición de manos. ¿Qué era esto? Pues era una práctica muy usual en aquel tiempo de los apóstoles. Esto de las manos, pues era el confirmar, así como los reyes del occidente, todo ese tipo de cosas, además, en aquellos tiempos, ¿verdad? Con una espada, con algo, ¿verdad? Hacían este tipo de observaciones, no quiero decir ritual,
pero era una manera, era una manera era una manera de reconocer a la persona o al encargado, o se le estaba otorgando una responsabilidad o se le estaba encargando alguna misión, ¿sí? Entonces esto de poner las manos era una señal precisamente de que algo había en la persona. Era una práctica, en otras palabras, era una práctica que se confirmaba que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos o que estaba sobre ellos, pero más que era reconocer que estaba sobre ellos, era reconocer de que el Espíritu Santo los había apartado o los estaban confirmando para una tarea. Esa era la doctrina de la imposición de manos. En otras palabras, hoy en día lo haríamos de la siguiente manera. Oramos por esa persona porque reconocemos que Dios te ha puesto para un liderazgo, para un ministerio en la iglesia, ¿sí? Pero esa era una práctica en aquel tiempo, en medio de la iglesia, ¿saben qué? Vemos a este hermano que Dios le ha dado ese don. Entonces la iglesia se organiza y ¿saben qué? El hermano tiene un don y lo va a poner y lo está poniendo para desarrollar a la iglesia. Entonces la iglesia se levantaba, ponía sus manos sobre él y decía, Señor, reconocemos que tu Santo Espíritu está sobre él y que tú los confirmas para una tarea o para un ministerio. Esa era la imposición de manos. Reconocer de que Dios había apartado a esta persona para ejercer una tarea dentro del reino de Dios. ¿Sí? No era pasarle el poder, no era pasarle a algún tipo de otra cosa, no, o que se desmayara, no. Simplemente era un reconocimiento. Reconocían que Dios lo había apartado, que el Espíritu de Dios estaba ahí sobre ellos y que lo estaba apartando y le estaban confirmando para una tarea que Dios lo estaba eligiendo. Era la imposición de manos. Hoy no, hoy lo hacemos un poquito diferente, o muy diferente. Nos cae bien este hermano, perfecto. ¿Cuánto estamos de acuerdo? Sí, vamos a ponerlo como líder, como eso. No. Antes, quien daba el respaldo era precisamente la iglesia. La iglesia que pudiera ver los dones en la vida del creyente. Y la iglesia respaldaba, decía, realmente vemos el Espíritu Santo en la vida de esta persona y creemos que lo ha apartado para una tarea o para una misión. ¿Sí? Creemos que ha sido así. Entonces, hablamos de la imposición de manos, hablamos del arrepentimiento, hablamos de la fe en Dios, la que decíamos hace un momento, hablábamos del sometimiento, hablábamos del bautismo, pero también se hablaba de la resurrección de los muertos. Es decir, sencillamente, hermanos, sabemos que nosotros estamos aquí como extranjeros peregrinos. Esta no es nuestra morada eterna. Estamos ahí. Entonces se les enseñaba, ¿verdad? Que moríamos, que había una resurrección de los muertos, que un día Cristo vendría por los suyos y nos llevaría. Y sería evidente, ¿verdad? Que los muertos resucitarían, que habría una señal, habría evidencia de que Dios vendría por su pueblo. ¿Sí? Entonces se enseñaba esto a los primeros cristianos. Y yo quiero creer, hermanos, que usted sabe esto. Si usted no lo sabe, entonces, justificadamente, por eso usted no ha crecido. Justificadamente usted no puede ir más allá. Porque o no se le ha enseñado o usted se ha hecho tardo para oír o para obedecer la palabra de Dios. Y el último, no quiero profundizar mucho en esto, la doctrina del juicio eterno. Es decir, que un día todos moriremos y todos estaremos delante de la presencia de Dios. Delante de ese trono estaremos todos. Y esa es otra doctrina que enseñaban los apóstoles. 6 doctrinas. Ese era el credo de los apóstoles en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo de los apóstoles, cuando hablamos del libro de Hechos, todo eso. Esto era lo que enseñaban los apóstoles. Y el libro de Hebreos pues lo resalta. El libro de Hebreos, ¿verdad? Pues demuestra que ese era el credo de los apóstoles, ¿sí? Y dice, vamos a dejar esto, porque esto era para los primeros creyentes, pero vamos a la madurez, vamos a seguir creciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la exhortación sobre todas estas cosas? Dice el verso 2, el verso 1, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la exhortación? Dejemos ya los rudimentos, o sea, dejemos ya los cimientos, ¿verdad?
En otras palabras, con todo ese conocimiento, con todo ese fundamento de Cristo, está diciendo, no perdamos tiempo en las primeras doctrinas que se nos han enseñado. ¿Cuál es la exhortación? No perdamos tiempo. Esto ya nos los enseñaron. Amén. Hay que seguir creciendo. No perdamos tiempo, porque esto es importante para los nuevos creyentes. Esto es importante, sí, pero no perdamos tiempo en hablar todo esto, porque usted tiene que crecer. Tiene que ser ya maestro. Por eso la exhortación es esa, dejando ya los rudimentos. ¿Sí? No perdamos tiempo. Esa es la primera exhortación que vemos en este primer verso. No perdamos tiempo en todo esto que se nos ha enseñado desde el principio. Y la otra exhortación, ¿qué debemos hacer con este conocimiento, con estos fundamentos? Nos debe llevar a avanzar, ¿sí? Más adelante, nos debe llevar más adelante. Con todo este conocimiento, con todo este fundamento, nos debe llevar para avanzar. Nos debe llevar para ir más adelante. Si usted ya tiene este fundamento, nos debe llevar para crecer. Nos debe llevar, hermanos, para que avancemos. Fíjense cómo dice el texto. Dice el texto ahí. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos, el verso 1, el capítulo 6 dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos, o sea, no pierdas tiempo, tienes que perfeccionarte, tienes que crecer. Ya hablamos hace un momento que la palabra perfección es fil, que significa adulto, ¿verdad? Entonces tenemos que ir más adelante. El verbo avanzar habla de algo que usaban un vocablo, perdóname, los que usaban los atletas para decir, vamos a ejercitar, vamos adelante, vamos a ejercitar. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Sabe qué? Vamos a ejercitar. Avancemos, es un verbo que significa ejercitarse, ¿sí? Activarse, progresar, ¿sí? Entonces, hermanos, decíamos, con todo este conocimiento, con estos cimientos que hemos hablado, nos debe llevar, hermanos, a avanzar. Con todo ese conocimiento que estamos aquí, no debemos perder tiempo, sino que nos debe llevar a avanzar, ir más allá, caminar más allá. Con todo este cimiento, con todo este conocimiento, pues nos debe llevar a madurar, hermanos, a perfeccionarnos, como dice la Escritura aquí. Dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Es decir, que con todo este conocimiento nos debe llevar a la madurez. ¿Qué es esto? La perfección, como dice ahí. ¿Sí? A la adultez, a la madurez. Hacia una comprensión adulta. Que tengamos la mente de un adulto. Que nos comportemos como personas maduras espiritualmente. ¿Verdad? Esa es la exhortación que hay en la Escritura, ¿verdad? Para estos hermanos, para estos hijos de Dios, que está dirigida esta carta a los hebreos, ¿verdad? Amigos, se dan cuenta qué importante es la enseñanza, que no nos hagamos tardos para oír, que no nos quedemos como párvulos, como niños. Hay consecuencia y la palabra de Dios nos exhorta a que crezcamos, que vayamos más adelante. Y esto es lo que, con eso termino. Usted, pídale a Dios que Él señale aquellas cosas que posiblemente no estás soltando, que no te dejan avanzar. Aquellas cosas que tienes que dejar como niño, que portarte como niño, ¿verdad? Aquellas cosas que tienes que soltar y que tienes que ir a madurar, tienes que ir adelante, porque nos está diciendo la Escritura que tenemos que comportarnos como adultos espirituales. Acciones que no le agradan a Dios, que volvamos a echar lo mismo, que se nos estén repitiendo las mismas cosas. No volvamos a los fundamentos, sino que esto, si lo tenemos, nos debe llevar a crecer, ¿sí? No tenemos que volver, no tenemos que estar retrocediendo, tenemos que avanzar a la adultez, a la madurez. Con esto termino y quiero decirle que es tan importante la enseñanza y que nosotros no seamos tardos para obedecerla, ¿sí? Que nosotros no seamos tardos para tomar nuestra responsabilidad en la enseñanza, en la palabra de Dios, y tomar nuestra responsabilidad. Se les hace la exhortación a los hebreos, ¿verdad? Y yo les ruego, amigos, hermanos, que usted me escucha, usted necesita
Usted necesita crecer. Si ya tiene años en la iglesia y ya se le ha enseñado el fundamento, ese fundamento lo tiene que llevar a crecer. Porque a Dios pues no le agrada. Hay una solicitud y usted tiene que crecer para la gloria del Señor. No estorbemos, crezcamos y que el Señor sea exaltado. Necesitamos adultos en nuestras iglesias para poder ayudar a los más necesitados. Hermanos, Eduardo, Lalito, pues Dios los bendiga y termino orando. Padre bueno, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, siga obrando entre nosotros, que vivamos por fe, que vivamos, Señor, en esa seguridad. Sabemos, Señor, que muchas veces nos equivocamos, pero la fe en Cristo, en tu Hijo, nos va a perfeccionar, Señor. Ayúdanos a entender toda tu palabra y que nos lleve a movernos y a desarrollarnos para la honra y gloria tuya. Señor, mando un saludo, un mensaje a mis hermanos y te ruego, Señor, que tú produzcas en ellos el deseo de crecer y de recibir tu palabra y no ser tardos, Señor, para obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, oro y te damos gracias, Señor, por esa oportunidad de compartir tu palabra. Amén y amén. Dios me los bendiga y el Señor siga con ustedes. Oh Señor.
hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración de este día. Los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen en nuestro servicio de oración a partir de las 7 de la noche. Próximo jueves a nuestro servicio de oración a partir de las 7 de la noche. Y ahora, hermanos, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.